de lo eterno, hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo, era el Cordero, él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Bendiciones, hermanos amados. Que Dios les bendiga grandemente, con toda bendición de lo alto. Espero que hayan tenido un buen día, que lo sigan teniendo, que Dios es muy bueno, Dios es maravilloso y glorioso. Gracias por conectarse, por estar aquí. Que Dios les bendiga a todos. Voy a hacer una pequeña oración. Amén, amén. Damos gloria, gloria y honra al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo que nos permites para la administración de tu gloriosa palabra. Sé tú, Señor, perdonando todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones, todas nuestras ofensas, pasando ese tinzón encendido por nuestras bocas, haciendo que esta palabra sea viva y eficaz. Señor, más cortante, esa palabra que es más cortante, viva y eficaz que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, porque tú eres el que conoce todas las cosas. Tú conoces nuestros corazones que te pertenecen. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien llena de gracia tu palabra, la inspiras. Por eso te entregamos nuestros corazones en este tiempo, Señor. Te entregamos este tiempo para que tú abras nuestros corazones a tu palabra, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Sé tú hablando, Espíritu Santo, en este tiempo, Señor. Sé tú, Señor. Gloria, gloria y honra a ti. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien la llena de gracia, quien la inspira para que sea útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia. Que cada uno de estos siervos que escuchen esta palabra estén enteramente capacitados. Toda buena obra, Señor. Aleluya. Que sea esa lámpara a nuestros pies, Señor, una luz a nuestro sendero, para que nos ayude, Señor, a llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que permanece para siempre, Señor. Es tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque también hace perfecto nuestros caminos, porque tu palabra es intachable, ese escudo a los que en ellas nos refugiamos en ti a través de tu palabra. Gracias, Señor amado. Ayúdanos a ser esos hombres, esas mujeres prudentes que ponen en práctica la palabra para que construyamos nuestras casas, nuestras vidas sobre la roca, que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser puros, intachables, Señor, sin culpa en medio de esta generación, Señor. Una generación que no te conoce, que necesitan ver cómo tu luz brilla, porque nosotros brillamos como esas estrellas del firmamento, poniendo en alto la palabra, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra se expone para darnos luz, entendimiento, quitando toda la sencillez de nosotros y dándonos esa sabiduría que necesitamos, Señor. Por eso alabamos tu palabra. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor, solamente en ti, Señor.
Señor, porque aún tu palabra tiene ese poder de echar fuera de nosotros todo el temor de nuestras vidas. Eres tú el que nos da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia que brotan de nuestros labios. Eres tú, Señor, eres tú hablando, Señor, por tu instrumento. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias porque por medio de ella, Señor, de la palabra, que esa leche pura, nosotros crecemos en salvación. Te damos gracias por ello. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú lo has dicho, Señor, que si nos mantenemos fieles a tus enseñanzas, realmente seremos tus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso, gracias, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, nosotros nos despojamos de toda inmundicia, de toda maldad que tanto abunda, Señor, para que podamos recibir con humildad la palabra, Señor, que se recibe, Señor, que es sembrada en nosotros, la cual tiene el poder, Señor, para salvar nuestras almas, nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias que por medio de ella nuestras almas son purificados nuestros pecados, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que es el esplendor de tu gloria. Bendito eres, Señor, bendito tú eres, Señor, que es Él el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y te damos gracias por eso, Señor, porque es en tu palabra, Señor, solamente en tu palabra ponemos nuestra esperanza. Gracias porque tu palabra que sale de tu boca, Señor, saldrá prosperada para lo que tú le has enviado con todos esos propósitos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a permanecer en ti y en tu palabra para poder pedirte todo lo que deseamos, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Te pido perdón, Señor, porque hay de mí, si con labios puros, Señor, hablo tu palabra. Toca mi boca con ese carbón, Señor, para poner en mí tu gracia, Señor, para que remuevas mis culpas y mis pecados. Así que oro, Padre, este mensaje sean para los que lo oyen, que tú les hables y que entiendan, Señor, y comprendan. Abre sus corazones, Señor, entendidos, Señor, y comprendidos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente con toda bendición de lo alto. El título es Atormentados. Y nuestro primer versículo base es Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La razón de este pasaje ya lo vamos a entender. Porque nosotros podemos enojar, pero tenemos que procurar de no pecar. Y eso implica que cuando se ponga el sol, cuando termine el día, si hay algún enojo, cualquier cosa que ha pasado durante el día, nosotros no conservemos eso ni en nuestro corazón, ni en nuestra alma, sino que desechemos eso, lo pongamos allí delante del trono de la gracia, delante del Señor, para no darle lugar al diablo. Y vamos a entender con esta palabra por qué. Este pasaje que vamos a estudiar, no lo vamos a estudiar completo porque es muy largo, pero si quieren apuntarlo y luego lo quieren repasar y estudiar, va desde Primera de Samuel, desde el capítulo 15 al capítulo 17, pero nosotros solo vamos a tocar algunos versículos. Pero si luego lo quieren estudiar completo y leer la historia completa, pues sería genial que lo pudieran hacer. Por amor al tiempo yo voy a resumir. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pasó a Samuel? Las consecuencias de desobedecer conscientemente a Dios siendo un ungido. Saúl desobedece a Dios y es desechado. Y en 1 Samuel 15:3 cita: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres, niñas y aun los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué quería castigarlo a Amalec? Por oponerse a Israel cuando subía a Egipto. Detrás de todo esto vemos la maquinación de Satanás a la voluntad de Dios y usando esta desobediencia en ambos sentidos, o sea, contra la voluntad de Dios y contra su ungido. En el versículo 8 vemos
de 1 Samuel 15, y tomó vivo a Agag, rey Amalek, pero todo el pueblo mató a fila de espada. Aquí ya vemos que lo ha desobedecido, porque no mató a Amalek. En los versículos 10 y 11 el Señor le dice a Samuel, y vino palabra a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saúl, cuando le da la espalda a Dios, es como cuando tú le hablas a una persona y esa persona, en vez de quedarse frente a ti y escucharte y atenderte y obedecerte, se da media vuelta como en señal de irreverencia. Y aparte de eso, le desobedeció. Y miren cómo le miente descaradamente. En el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él le está diciendo a Samuel que él ha cumplido la palabra de Jehová. O sea, cumplir la palabra de Jehová es obedecerla toda, no a media. Así que le da la palabra que Dios le dio y en el versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, llamándole la atención con amor. Vamos al 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vemos cómo Saúl fue incitado por Satanás y no se daba cuenta. En el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Aquí es donde yo me di cuenta que él no se estaba dando cuenta de lo que había hecho, porque él dice que ha obedecido, y él no se está dando cuenta que Agag formaba parte de esa voluntad de Dios, que él lo liquidara. Aquí se ve claramente que antes he obedecido la voz de Jehová. Es interesante porque muchos de nosotros creemos estar haciendo lo correcto y por completo, y estamos haciendo las cosas a media, y eso es muy, muy peligroso, porque le damos lugar al diablo. Él encuentra cabida para incitarnos, y como él es astuto y no nos puede tocar, él busca engañarnos, que le demos lugar para que él pueda venir y traernos tormento. Esa es la forma en que él opera. Y en esta historia de Saúl nosotros lo vemos claramente. Fíjense que lo mismo hizo allá en el Edén con Adán y Eva, con que Dios dijo tal cosa. O sea, siempre quiere venir a engañar nuestro corazón, porque él sabe que puede hacerlo. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjense que anatema es una ofrenda de maldición. Y él lo dice como si nada. Y un anatema es una ofrenda que está maldita. El versículo 22, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios ama la obediencia, hermanos amados. Por eso el enemigo siempre quiere que desobedezcamos a Dios. Y esta historia comenzó allí en el jardín con Adán y Eva, que los engañó e hizo que desobedecieran y transversaba las cosas. Y ese es un método de engaño, con que Dios estás haciendo lo correcto, así mismo nos va engañando. Y el que esté libre mire de no caer con temor y temblor, cuidando de esta salvación tan grande. Vemos en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, la desobediencia es una rebelión, hermanos. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando uno es obstinado, cuando uno cree que uno tiene la razón y los demás no la tienen. Eso es lo que significa realmente la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es interesante porque nosotros aquí nos podemos cuestionar, ¿de verdad Dios permite que venga un espíritu y atormente a un ungido de Dios? Pues aquí se está viendo claramente. ¿Por qué? Porque Dios es el que quita, el que pone reyes,
el que quita, el que pone sacerdocio, el que gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad, el que él mismo es el primero que cumple su ley. Él es quien hace los llamamientos, el que abre y el que cierra las puertas. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Allí él cayó en cuenta, porque Samuel le llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Mira que dice aquí: porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Prefirió desobedecer a Dios y complacer al pueblo. Perdona pues ahora mi pecado. Y fíjense que él, aquí sin darse cuenta, él prefirió obedecer al pueblo antes que a Dios. Le dio la espalda, le desobedeció. Esto es muy tremendo, porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Porque el Espíritu Santo me estaba mostrando en esta palabra que él lo hacía sin darse cuenta. Por eso debemos rogar a Dios: líbrame de tal cosa, de desobedecerte, de darte la espalda. Dame en el nombre de Jesús un espíritu de obediencia. Nunca yo haga tal cosa. Guárdame en la luz de tu Espíritu Santo. Manifiéstame siempre la verdad en todas mis decisiones para que yo te obedezca solo a ti. Y miren el testimonio que contaba la hermanita Marbelis, que ya no sabía de qué iba a hablar yo. Y yo te digo a ti, y me lo digo a mí misma, como Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces yo tengo que meter en la palabra ante cada situación, ante cada decisión. Y cuando Dios le estaba hablando a Saúl, era la palabra revelada. En el versículo 25, y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová, porque él estaba aquí como que, me di cuenta que metí la pata, que desobedecí. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Miren qué tremendo, hermano, esto es tan delicado. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjense lo contundente que puede ser desobedecer la palabra de Dios, que podemos ser desechados. Y volviéndose Samuel para irse, versículo 27, él se asiló de la punta de su mano y ésta se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Fíjense qué tremendo, qué palabra más fuerte: mejor que tú. Te quito porque pongo a alguien mejor que tú. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Aquí está hablando de Dios. Ni se arrepentirá. Jesucristo es la gloria de Dios, porque no es hombre para que se arrepienta. Él dice y se hace. Obedezcamos nosotros o no, él dice y se hace. Versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Aquí vemos cómo a él le interesaba quedar bien delante de la gente. Aquí se ve esa intención que sigue latente en su corazón de querer agradar a las personas. Y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Yo creo que aquí Samuel lo hizo por misericordia, porque en realidad él estaba molesto en el buen sentido de la palabra, porque había desobedecido, pero bueno, no quiso avergonzarlo delante de nadie y con amor lo acompañó. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo: Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramal, y Saúl subió a su casa a Gabá de Saúl. No vamos a leer toda la historia porque es demasiado larga. Ahora vamos a ir a 1 Samuel 16. Samuel unge a David. Y Dios le reclama a Samuel. En 1 Samuel 16:1 dijo Jehová a Samuel, porque amaba a Saúl y lloraba y sufría por él. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios no se retracta ni se echa para atrás.
Y esto me recordaba a mí la administración de la semana pasada, la de Dios une propósitos, porque nosotros tenemos que aprender los procesos de Dios, tomar, soltar lo que toque, según las directrices de Dios y sujetarnos a la voluntad de Dios en todos los procesos que nosotros vivimos. El versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires, no mires, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, aquí está hablando de David, porque yo desecho, porque yo Jehová, el versículo 7, hermanita, ahí, no, estamos en el 16, no mires al parecer ni a lo grande de su estatura, igual no te lo puse, no sé, puede que me lo haya saltado, pero no te preocupes que lo leo yo, no te preocupes. Y Jehová respondió a Samuel, tú te quedaste para que no te pierdas en el versículo 34. Allí te quedaste. Y en primera de Samuel 16, 1, 7, Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres. Puede que no te lo haya puesto, no te preocupes, hermanita. Pues Jehová mira el corazón. Fíjense que lo que hablaba la hermanita, el corazón. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, todo lo que es externo, lo de afuera, pero Jehová mira el corazón. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos ese contraste entre la obediencia y la desobediencia. ¿Me desobedeciste? Pues pongo a una persona que te va a sustituir que es obediente, con un corazón que le agrada a Dios. En 1 Samuel 16, 21, y vinieron, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho. Fíjense una cosa, aquí Saúl amó a David, porque dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Así te lo había dado, hermanita. Le hizo su paje de armas. Esto es importante, por eso resalté estos versículos. Porque aquí Saúl ama a David, pero ya vamos a ver lo que pasa. Y en el versículo 23, el siguiente, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, porque por desobedecer Dios le envió un espíritu que le atormentara, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. El espíritu malo se apartaba de él. Vemos como la unción de David apartaba ese espíritu malo, y Saúl tenía una disposición que luego cambia de ser libre, ya lo vamos a ver más adelante. Luego David mata a Saúl y a Goliat y él ve, Saúl, aquí no, es que no lo vamos a tocar esos versículos, pero hago un resumen. Luego David mata a Goliat y Saúl ve como Dios usa y lo guarda a David tan pequeñito. Estaba la unción de Dios sobre David, la autoridad del Altísimo sobre él. Cuando la unción de Dios está sobre nosotros, es la autoridad suprema de Dios la que está sobre nosotros. Pero después del pacto de Jonatán y David, porque él amaba, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó, pero como a sí mismo, un amor de esos bellos y preciosos que el Señor quiere que tengamos entre nosotros. Y David salía donde quiera que Saúl le enviaba, o sea, David obedecía a Saúl y se sujetaba a él y se portaba prudentemente. ¿Y qué hizo Saúl? Lo puso sobre gente de guerra y era acepto ante los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero fíjense cómo obedece David, ese corazón que él tenía, obedece a Dios y obedece a Saúl. Así como somos nosotros con Dios, somos con las demás personas. Por eso es que David obedecía a Saúl, porque también primeramente obedecía a Dios. Y luego Saúl tiene celos de David, que es cuando cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces allí entra celos en el corazón. Entra celos en el corazón de Saúl hacia David. Y Saúl se enoja en gran manera y le desagradó este dicho y le dice él. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron miles y a mí miles. A David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino, lo dijo así como irónicamente. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mis hermanos amados, hay que tener tanto cuidado con los celos y con las envidias, porque son actitudes peligrosas de las que surgen estas pasiones. Porque aun cuando David era usado para calmar el tormento de Saúl,
Aconteció, decía en el versículo 10, que al otro día que un espíritu malo otra vez volvió a tomar a Saúl y él devariaba en medio de la casa y David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl una lanza en la mano. Fíjense ustedes, cuando él dejó entrar la envidia y los celos en su corazón, ya aquí cambió la situación. Ya él no se sentaba a deleitarse cuando David tocaba, sino que ahora tenía la lanza en la mano. Ahora cambia el escenario. Antes era libre de ese espíritu que lo atormentaba y era calmado, pero ahora con una lanza en la mano. Y esa lanza en la mano simboliza el mal que siempre está presto para atacar a los hijos de Dios, ungidos, unzados, aún cuando la unción está sobre ti. Por eso debemos cuidarnos muchísimo, porque Saúl le sigue dando lugar al diablo. Aunque la historia es tan interesante y es larga, y los planes de persecución de Saúl con David, contra David, jamás fueron prosperados por Dios. Más bien siempre lo cuidó de todas esas acechanzas. Y como dijo Pablo en su discurso de Antiquía de Pisidia, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de esto, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Mire qué privilegio. De la descendencia de David vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora vamos a la parte 2, esa sí la tienes, hermanita, en Hechos 5, del 1 al 11. Aquí hay ejemplos de individuos en el Nuevo Testamento que son entregados a Satanás, a los demonios, como castigo. Dios permitió que Ananías y Zafira se llenaran del espíritu de Satanás como una advertencia y ejemplo para la iglesia primitiva. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo, solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí ya se le abre una puerta al enemigo. Versículo 4. Reteniéndola, no se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, es algo que era de él. ¿Por qué tenía que mentir? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Si al fin y al cabo es una ofrenda voluntaria lo que él quería dar, porque él tenía que engañar. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Que no se ponga en tu corazón ni en el mío, en el engaño de darle lugar al diablo. Que no se ponga, otra vez, que no se ponga, como no se ponga el sol con tu enojo, no se ponga ninguna cosa en tu corazón. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Y pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Ellos se habrán puesto de acuerdo. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Porque convenir es hacer mal. Sabemos que esto tiene consecuencias. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. Vino un gran temor. Padre, pon un temor reverente de no engañarte, de serte, Señor, de no darte la espalda, Señor, de no sentir envidias, ni celos, ni contiendas contra tus ungidos, tus hijos, ni siquiera nadie de afuera, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que es nombre sobre todos nosotros. Vamos a la parte 3, en 1 Corintios 5, del 1 al 5. Un hombre en la iglesia de Corinto que estaba cometiendo incesto y adulterio. Y Dios les ordenó a los líderes entregarlo a Satanás para destruir su carne pecaminosa y salvar su alma. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros, estaba escribiendo Pablo, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos.
¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hay que quitarlo. Uno tiene que apartarse del mal. Si tú tienes un hermano y no se aparta del mal, aunque tú lo exhortes, tú tienes que mantener distancia de ese hermano. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Esto fue, aunque es una historia fuerte, fue por la misericordia de Dios. Porque cuántos mueren porque el Señor no va a dejar que el alma de los que han sido salvados y escogidos se pierda, ni una de ellas, porque de su mano nadie se pierde. En nosotros está el decidir cómo vivir y cómo morir. Nosotros lo decidimos porque ya ves lo que pasó aquí. Ahora vamos a la parte 4, la tentación de Jesús. Sí, Jesús también fue allí tentado. En Mateo 4 del 1 al 11. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y tentado por el diablo. Entonces Jesús, Mateo 4 del 1 al 11, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él fue llevado para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, que sabemos que es Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, aquí como hizo con Adán y Eva, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque Jesucristo no violaba la palabra, ni la distorsionaba, ni la cambiaba. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué pasó aquí? El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron los ángeles y le servían. Gloria a Dios. Jesús es el mejor ejemplo de salir airosos y victoriosos ante la tentación e incitación del enemigo. Así que te repito lo que dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo te saldrá bien. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo que hace Jesús lo hacemos nosotros también. Tener la palabra morando en abundancia en nosotros y usarla ante cada situación que confrontamos. Porque no solamente los demonios se sujetan a la palabra de Dios y huyen delante de ella, sino que nosotros mismos nos sujetamos, ponemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios dice algo y yo la obedezco. Entonces, ¿qué va a pasar? El diablo nos dejará y los ángeles nos servirán para la gloria de Dios. Ahora vamos a la parte 4, en 2 Corintios 12, el versículo 7 y 9. Aquí vemos la historia de Pablo, que no la vamos a estudiar completa, pero solamente estos dos versículos. ¿Por qué? Porque Dios también permitió que un mensajero de Satanás atormentara al apóstol Pablo para enseñarle a confiar en la gracia y poder de Dios y no exaltarse desmedidamente debido a la gran abundancia de la verdad espiritual que se le dio. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, lo está diciendo el Pablo mismo, en la grandeza de esas revelaciones que Dios le daba, porque él tenía una relación impresionante. Me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Fíjense que la gracia era tan abundante que Dios permitió esto para que no se le subieran los humos y él se mantuviera humilde. El versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, cuando él le pedía que le ayudara,
bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, que aún por encima, Pablo fue tan bendecido por Dios que él contaba con esa gracia de Dios que lo ayudaba en su momento de debilidad, porque es el poder de Dios. Aquí dice el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, él se resignó y dijo, vale, Señor, pues me glorío de mis debilidades para que tu gracia, que es tu poder, porque ¿quién no quiere tener el poder de Dios? Aunque nosotros no queremos ser abofeteados por ningún, que el Señor nos guarde y nos ampare en el nombre de Jesús, que no sea este nuestro caso. Este poder, ¿qué hacía este poder de Dios? Porque Dios derrama su gracia sobre Pablo. Porque él iba a guardar la gracia que le fue dada para ser un instrumento útil en sus poderosas manos, usado grandemente, porque la vida de Pablo, yo cuando estudié la bibliografía completa de Pablo, lloré, lo amé con todo mi corazón, porque fue tan parecida a la de Cristo, que Dios debía cuidar ese depósito tan grande en él, para que no se dañara ni se perdiera su alma. Dios sabe nuestras debilidades y cómo tratar con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. La parte, la siguiente parte, que es la parte 6. Dios permite que los espíritus malos atormenten a la gente hoy en día. Y lo hace con el objetivo de que por nuestro bien y por nuestra gloria. Pero nosotros sabemos, como dice en Romanos 8:28, que somos más que vencedores. Da igual lo que quieras fastidiarte a ti, nosotros somos más que vencedores porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú y yo somos llamados conforme al propósito de Dios, porque si nosotros hemos recibido la salvación y la vida eterna, nosotros hemos sido llamados conforme a un propósito de Dios. Y aunque los demonios son malos y están aún así, ellos están bajo el control soberano, absoluto y total de Dios. Como fue en el caso de Job, Satanás y sus secuaces pueden hacer solo lo que Dios permite que haga. En Job 1:12 dijo Jehová a Satanás, he aquí, ya sabemos que no fue el diablo quien tentó a Dios, sino Dios le propuso a Job y le dice, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Por qué? Porque dice en 1 Juan 5:18, si no me equivoco, que a los que somos de Dios, no está, hermanita, a los que somos de Dios, el maligno no nos toca. A nosotros Satanás no nos puede tocar. Él puede incitar, puede provocar, puede ponernos tentaciones, pero él a nosotros no nos puede tocar. Y este pasaje de Job cumple esa escritura, porque dice que no pongas tu mano sobre él. No pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y en Job 2:6, y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida, porque Dios es el único que tiene el poder y la autoridad de dar la vida y de quitarla. Solamente Dios es el que dictamina eso. Ya vemos que el enemigo tiene un límite y nunca, los demonios nunca actúan independientemente de la soberanía y de la perfecta voluntad y propósito de Dios. Por lo tanto, si los creyentes sospechan que están siendo atormentados por fuerzas demoníacas, la primera respuesta nuestra tiene que ser arrepentirnos de cualquier pecado conocido. Y si no lo sabemos, pues, como le dijo el mismísimo David, muéstrame aún lo que me es oculto y llévame por caminos de eternidad. Si hay alguna cosa en mí que me es oculta, Señor, muéstrame. Llévame por esos caminos eternos, en la voluntad de Dios, conociendo a Dios. Luego deberíamos pedir sabiduría para entender lo que deberíamos aprender de esta situación, porque nosotros en cada situación con propósito estamos aprendiendo una lección. Después deberíamos someternos a lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, confiando en que resultará en la edificación de nuestra fe y la gloria de nuestro Señor. Ya para terminar, vamos a Efesios nuevamente, que fue el primer pasaje, pero lo tienes al final, hermanita, yo te lo volví a colocar. Efesios 4:26-27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender que cada día que yo me acuesto, y el Señor me recordaba con la hermana Doraines, que oraba el viernes, y decía, cada día nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Y es verdad, nosotros cada día, porque eso es permanecer irreprensible. Nosotros tenemos que venir, Señor, por favor,
Perdona mis pecados y mis ofensas. Hermano, nosotros a veces hacemos cosas hasta involuntariamente, inconscientemente, cosas que están ocultas de nosotros. Por eso nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos revele lo que nos es oculto, para poner eso delante de Dios y para buscarle la solución a eso, para no darle lugar al diablo, porque es tremendo y es muy peligroso tener que darle lugar al diablo. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Que Dios les bendiga a todos con toda bendición de lo alto. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra poderosa. Gracias, Señor, porque tú realmente nos quieres procesar de la mejor manera posible, porque tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Que nosotros seamos obedientes, que no caigamos en la tentación, que no le demos lugar al diablo, Señor amado, que no se ponga el sol con nuestro enojo o con cualquier cosa que sea nuestro pecado, sino que sean conocidas delante de ti todas nuestras peticiones y los deseos de nuestro corazón, porque yo no tengo que desearlo de nadie. Y no quiero ser como Saúl, que sentía envidia y celos de David. No quiero desobedecerte, Señor, como él. Así ayúdame, Padre. Dame ese espíritu de obediencia y saca de mí todos esos pleitos, las iras, las contiendas, la desobediencia, todas esas pasiones que son vergonzosas para que el enemigo no encuentre ningún lugar sobre mi vida y no venga aquí a atormentar, sino que sea echado fuera en el nombre de Jesús por gracia, Señor, por gracia tuya, Señor. Gracias por la vida de David, que fue un ejemplo glorioso, un hombre común como nosotros, que tenía un corazón que te obedecía y tenía un temor reverente, un corazón conforme a ti, Señor, y mantenía como un especial tesoro, Señor, todo aquello que tú le dabas. Y aunque era pequeñito, porque nosotros somos pequeñitos, Señor, delante de tu majestad y de la grandeza de tu nombre, Señor, Él era grande en ti, Señor, Él derrumbó gigantes, Padre. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, para que nosotros seamos obedientes como Él. Obediente, que fue tentado en el desierto, que fue nuestro Señor Jesucristo, Señor. Para que usemos, Señor, la palabra que mora en abundancia en nosotros como Él lo hizo. Tú hiciste grandes cosas por Él, Señor. ¿Y qué pasó con Jesucristo? El enemigo tuvo que huir de su presencia, largarse, dejarlo tranquilo, Señor. Y aún por encima mandaste a tus ángeles a que le sirvieran, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque nunca, Señor, nunca permitas que se aparte de nuestra boca el libro de la ley, sino que estemos meditando de día y de noche. Y Espíritu Santo, tú nos ayudas, porque tú eres nuestro ayudador, Señor, para que seamos guardados, para que guardemos de hacer conforme a lo que está en tu palabra, a lo que está escrito, porque así como te obedecemos conforme a tu palabra, solo así serán prosperados nuestros caminos y todo nos saldrá bien, porque eso fue lo que hizo Jesús, Señor. Por eso fue que Jesucristo es el mayor de nuestros ejemplos y nosotros queremos seguir ese ejemplo y te doy gracias, Padre amado, por librarnos de tener que ser abofeteados por el enemigo en cada debilidad, Señor. Que tu gracia abunde en nosotros. Pero pasa, Señor, pasa cualquier copa si es tu voluntad, que el enemigo no venga, Señor, a bofetearnos, que sepamos ser sabios y prudentes y derrama esa sabiduría en nosotros, Señor, para hacer lo correcto, de no desobedecer. Gracias, Abba, Padre, porque aunque la vida de Job fue una vida peligrosa y le pasaron tantas cosas, aún así el enemigo tuvo un poder limitado sobre su vida y después tú le diste mucho más abundantemente de todo lo que él había perdido y mucho mejor. Pero no dejó de pasarlo mal, Señor. Así que no queremos limitar tu poder sobre nuestras vidas, ni queremos limitarte, Espíritu Santo. Queremos obedecer, obedecer y obedecer. Job no pecó porque él era varón perfecto delante de ti y te agradaba, pero sus hijos no hacían lo correcto. Y nosotros no vamos a venir aquí a presentar ofrendas de anatema, nada de eso, Señor, sino que queremos ofrecerte como el mejor de los holocaustos, el mejor de los inciensos, la mejor ofrenda, nuestra obediencia, Señor, un corazón agradecido y obediente, un corazón temeroso. Queremos ser esos cristianos que ponen, Señor, que ponen por obra la palabra, porque sólo así mostraremos al mundo a Cristo, a Cristo. Meditar en Él, en la palabra. Él es el verbo, Señor, de noche y de día, para obedecerte y agradarte en todo.
porque solo así vamos a ser prosperados en todos nuestros caminos. El mundo verá que somos hijos de Dios y en eso te conocerán por nuestras buenas obras. Padre, te doy gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. El Señor quiere librarnos de muchas cosas, hermanos, pero de muchísimas cosas. Y aquí vemos en cada perfil, porque cada uno es un perfil distinto, de la forma en que el enemigo siempre está allí, acechando. Y está en nosotros airarnos, pero no pecar. Que no se ponga cada día el sol con un enojo, con un pecado encima nuestro, sino que desechemos todo eso, dejarlo allí, todo en el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro, porque cuando nosotros venimos al trono de su gracia, hallamos el oportuno socorro para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú compraste en la cruz del Calvario nuestros corazones, nuestras vidas te pertenecen, Señor. Gracias por cuidar de nuestras almas, Señor. Tú no dejarás que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Gracias porque tenemos a tu Santo Espíritu, el Consolador, Cristo, que tú lo mandaste, Señor. Viniste junto con el Padre en Él para salvar nuestras vidas, para guiarnos, para orientarnos, para llevarnos siempre, Señor, a toda verdad, Señor. Y gracias porque aunque el corazón es engañoso más que todas las cosas, Señor, te pertenece, Señor. Tú lo compraste en la cruz del Calvario, es tuyo, Señor, y tú lo guardarás, Señor. Tú guardarás los pensamientos de nuestro corazón, Señor, porque te pertenecen, nuestros corazones te pertenecen, Señor. Nuestras almas fueron compradas por Cristo, Señor, y tú no vas a permitir que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Sigue llegándonos toda verdad, Señor. Sigue revelando lo que es oculto. Sigue sacando de nuestras vidas, Señor, todo aquello que nos hace desobedecerte, Señor. Sigue ayudándonos, Espíritu Santo, a cumplir la ley, la palabra, a obedecer, a ser reverentes, a tener temor santo, tanto santo de tus cosas, Señor, a temer a un temor santo, Señor, de que tú vives y moras en medio de nosotros, dentro de nosotros, que somos morada tuya, templo tuyo, Señor, una morada que debe ser digna para ti, porque tú eres 3 veces santo, 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 Señor. Así que te doy las gracias, Señor. Gracias por esta palabra, porque tú siempre nos quieres enseñar el camino a toda verdad, nos quieres prevenir, Señor, nos quieres guardar del maligno, Señor. Siempre estás allí a la puerta con la salida, Señor, ante la tentación, porque tú eres un Dios misericordioso, eres majestuoso, eres bueno, eres grande, eres hermoso, Señor. Por eso te amamos, te alabamos, te adoramos, Señor, y queremos servirte, queremos seguirte, queremos agradarte absolutamente en todo, Señor, reconociendo que nos basta tu gracia, Señor, ante la debilidad, Padre. Pero sé tú, Espíritu Santo, guiándonos siempre, Señor, a toda verdad, para que caminemos en tu luz que es admirable, en tu luz que muestra cuál es el camino recto, no el torcido, cuál es el camino estrecho, no el ancho, para seguir, Señor, seguir caminando, agradándote a ti en todo, Señor, que sea esa nuestra verdadera ofrenda, agradable a ti, Señor, nuestro verdadero holocausto, Señor, que suba nuestra obediencia como un incienso, como un olor fragante delante de tu presencia, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, que no nos apartemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, que caminemos conforme a ella. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí siempre para recordarnos la palabra, para recordarnos cuál es el camino, para no caer en la tentación, para darnos dominio propio, para no caer en la tentación, para decir escrito está, yo obedeceré, Señor. Que ese sea nuestro lema cada día, Señor. Yo te obedeceré, Señor. Mi casa y yo te serviremos, pero también te obedeceremos en todo. En el nombre de Jesús, Señor. Y saca y desarraiga toda desobediencia de aquellos hermanos, Señor, que puedan estar siendo atormentados, atribulados, abofeteados, Señor, humillados, Señor, tentados, provocados, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, y líbranos a nosotros de caer en la tentación, Señor. Guárdanos del maligno, Señor. Escóndenos bajo tus alas, Señor, que podamos habitar siempre bajo tu sombra, Señor, donde el maligno tiene que huir y donde el enemigo, Señor, tiene que salir corriendo delante de tu presencia, Señor, y donde los ángeles vendrán y nos servirán, Señor, y recibiremos todas esas bondades, esas bendiciones, esas misericordias que son nuevas cada mañana.
en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Un beso santo, un abrazo fraternal. Que Dios les bendiga con toda bendición de lo alto. Que Dios les bendiga, hermanos amados, juntos. Les amo mucho. Les bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Levantamos Jesús en alto. Todo el mundo aquí levante su voz.